Bien, comenzamos entonces con el tema de ciclo de Rankine. Como les dije, vamos a ver una introducción de lo que ya vimos en termodinámica. Y estos temas están basados de dos libros. Uno de ellos es Moran Shapiro, Fundamentos de Termodinámica Técnica. No sé si lo alcanzan a ver. Y el otro libro es la edición nueva de Carlos García, que está muy bien explicado el tema que yo les voy a desarrollar. Tengo dos Power, los Power están subidos en el aula virtual y me van a decir si se puede visualizar ahora. ¿Están viéndolo? Sí. Bueno, este es el primero que El Moran explica Zafir y ¿cuál más, profe? ¿Los libros? Carlos A. García, Ah, bien, bien, García. que es termodinámica técnica Sí, sí. también, ¿no? Está muy lindo García porque tiene, aparte de un muy buen desarrollo didáctico para que ustedes puedan entenderlo, una profundización en lo que es en la parte analítica, ¿no? En la parte de fórmulas propiamente dicho, y además que es uno de los autores que explica por qué no puedo aplicar Carnot en las máquinas de vapor, que es una de las preguntas clave que se hace en máquinas térmicas. ¿Mm? Bien, entonces, sí, Profe, disculpe, dígame. ¿tiene el Moran Shapiro en formato digital usted? Sí, no la edición nueva, pero creo tenerlo en la edición vieja. Este, después nos fijamos bien, ¿sí? Bueno, por favor. Este, bien, ¿qué veríamos ahora? Sería el ciclo simple, cómo se plantea Rankine desde un punto de vista de las máquinas que utilizan el vapor, y cuando hablamos de vapor siempre hacemos referencia al vapor de agua, que se produce, por supuesto, con la evaporación del agua dentro de determinadas condiciones de presión y temperatura. Y vamos a ver allí cómo puede mejorarse este ciclo a través de recalentamientos y regeneraciones múltiples. Veríamos sus diagramas PV, TS, entropía, entalpía, que es el diagrama famoso diagrama de Mollier, que justamente nace por requerimiento de todo el equipamiento de vapor que en esa época, ya por 1870, cuando es y se produce la revolución industrial y el auge de la termodinámica, fue una manera de explicar analíticamente el funcionamiento, o mejor dicho, desde el fundamento matemático, físico matemático, para poder usar la novedad en ese momento, que era la máquina de vapor. Todo esto trae aparejado este diagrama que se le da a llamar el diagrama de Mollier, donde se pueden hacer las distintas transformaciones que se realizan en el vapor. Luego veríamos el cálculo del rendimiento térmico y por último el ciclo real, cuyo mejor desarrollo, ilustración y forma de desarrollarlo lo vi en el Moran Shapiro, lo que es el segundo pago. Si no tenemos tiempo de ver el de Moran Shapiro, lo haremos ya a la vuelta de cuatrimestre, pero por lo menos la introducción esta de García, juntamente con los conceptos desarrollados en termodinámica, no van a servir de columna vertebral y de apoyo troncal a todos los conceptos, para que puedan entender lo que es generadores de vapor, tratamiento de agua para caldera, intercambiadores de calor, inclusive hasta la turbina de vapor, que es la, la cereza del postre, ¿verdad? Es lo último que se puede utilizar como tecnología actual en la matriz energética de la mayor parte del mundo, ¿sí? Son equipos muy buenos que se dan, o mejor dicho, que brindan trabajo y producen una gran cantidad de energía a través del vapor. Hecho más o menos esta idea de lo que vamos a ver en la segunda mitad
del año con respecto al ciclo de Rankine. Voy a aprovechar esta clase para dar esa introducción y ya en el segundo abocarnos lisa y llanamente a la máquina generadora de vapor hasta la turbina de vapor. La pregunta central, ¿se cambia el power, chicos? ¿Ven la placa que sigue? ¿La ven bien? ¿La amplío? Como quieran. Ustedes díganme. Sí, se ve bien, profe. ¿Se ve bien? Nadie está con teléfono, que es letra chica, ¿lo ven todos bien? Para los teléfonos puede ser chica, seguro. Por eso les pregunto. ¿Estamos bien, niños, o la amplío? Póngale Díganme. pantalla completa, profe. Bien, allá va. Díganme si se cambia. Ahí me volví. ¿Se cambió? Ahí está bien. Sí, sí. Sí, profe. Bueno, lo importante es que se cambie. Si ustedes notan que yo hablo y no se cambian, me dicen, porque ya me pasó que casi al final de clase me dijeron que no veían más que la primera, es porque no estaba cambiando. Bien, entonces los ciclos de las máquinas térmicas de vapor lo vamos a tratar de asemejar o de comparar con los ciclos de las máquinas de combustión interna, que como saben ustedes, los motores de combustión interna fueron los primeros en aplicar tanto el ciclo diésel como el ciclo Otto, esta manera de desarrollo de las distintas máquinas. ¿Qué pasa si yo quiero aplicar este ciclo en las máquinas de vapor? Esa sería la pregunta inicial, la pregunta que arranca el tema. El ciclo más sencillo que se puede idealizar, como ven ustedes, dentro de lo que sería la zona bifásica, es la de un ciclo en la cual tiene una fuente caliente, una fuente fría, una parte que desarrolla trabajo y una parte que es necesaria absorber trabajo. Lo cual implicaría un área, y esa área habíamos visto que si era en PV era trabajo, y si era en TS, que era los chicos promocionados en termodinámica. Calor. Muy bien, calor. Entonces, por ello implicaría una fuente de una temperatura T1 mayor que la del sumidero T2, que consideraríamos, en este caso, adiabáticas, y dos expansiones o compresiones también de tipo isotérmica. Es decir, dos adiabáticas y dos isoentrópicas, más que todo. ¿Sí? La isotérmica puede ser una parte particular de lo que serían las isentrópicas. Pero bueno, veamos, estaría el ciclo formado entonces por dos isentrópicas y dos isotérmicas. ¿Sí? Esas dos adiabáticas es cuando se pone en contacto con la fuente caliente y la fuente fría, ¿verdad? Y lo cual, las dos isotérmicas, dije, ¿no? T1 y T2 serían las que una se pone en contacto con la fuente caliente y la segunda con la fuente fría. Por lo pronto recibiría calor y produciría trabajo, por lo tanto sería una máquina productora de trabajo. La pregunta es, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos aplicar justamente este ciclo de Rankine, que es como ciclo de Carnot, que justamente estamos viendo en la figura, ¿sí? ¿Cuál sería el rendimiento? El rendimiento térmico ya, o energético, o eficiencia calórica, habíamos visto que se calcula en función del trabajo útil con respecto al trabajo que recibe, ¿no? Al calor que recibe. Es decir, LU representa el trabajo que desarrolla el ciclo, ¿verdad? O la instalación que proviene de mancomunar o unir de elementos, distintos elementos para producir el ciclo. Q1 va a ser el calor que se suministra a ese ciclo a través de un fluido intermediario para realizar el ciclo. Entonces, etam representaría ese rendimiento térmico que sería el trabajo útil dividido en lo que recibe, que sería el calor que se le suministra. Luego hay otra relación importante para este tipo de ciclo en lo que se le da a llamar relación de trabajo, en lo cual ya hacemos intervenir el tiempo, porque cuando el trabajo lo expresamos en unidad de tiempo, que sería como un flujo energético en el tiempo, hablamos de potencia útil, que sería la potencia útil que recibe
con respecto a la potencia total de las máquinas instaladas o de los equipos instalados para poder desarrollar el ciclo, ¿sí? Fíjense que son dos conceptos distintos, ¿no? Uno tiene en cuenta el tiempo, como es la relación de trabajo, mientras que el rendimiento térmico no, directamente habla de la cantidad de energía que produce como trabajo en función de la cantidad de energía que recibe como calor. Mientras que en el otro hablamos de potencia útil con respecto a la potencia de las distintas máquinas o equipos instalados para cumplir el ciclo. Ya vamos a ver por qué esta relación de trabajo es tan importante en los ciclos de Rankine. Si nosotros vamos con la idea o seguimos con la idea de la aplicación de Carnot a máquinas térmicas de vapor, vamos a ver que para poder desarrollar el ciclo que recién vimos, que está debajo de la sucesión de equipos, en un diagrama TS, vamos a ver que en la transformación entre el punto 1 y 2, que se realiza a temperatura constante, colocaríamos lo que se da en llamar una caldera o generador de vapor. En él se produce la evaporación o vaporización del agua a presión constante. Entonces la transformación iría desde la curva de líquido saturado hasta la curva de vapor saturado en el punto 2. El siguiente elemento, o el siguiente dispositivo, o el siguiente equipo a colocar sería una turbina, que es aquella capaz de transformar entre el punto 2 y el punto 3 esa energía en trabajo a través de una expansión adiabática, que sería, al ser adiabática, isoentrópica. Teóricamente, representaría una perpendicular al eje de la entropía, tal cual como lo indica en el gráfico correspondiente, ¿sí? Es decir, que este desarrollo de trabajo se desarrolla en una expansión, en una turbina, la cual nos entregaría trabajo por medio del paso de este vapor con una determinada energía. A la salida de la turbina, en el punto 3, colocaría un condensador de tal manera de ir hasta el punto 4 para poder de esa manera retomar el punto 1 a través de un compresor. Fíjense ustedes, entonces me hace falta agregar un condensador del punto 3 al punto 4 que va de un título de vapor tal cual como representaría en el punto 3 con el título X3 hacia el título en el punto 4. ¿Qué era el título de vapor? Pregunto. Para los que aprobaron termodinámica, sobre todo. Era la calidad del La vapor. calidad. Bien, la calidad del vapor y representa la cantidad en vapor que lleva con respecto a las curvas de saturación. Recuerden que aquel que está más cerca de la curva de líquido de saturación, ¿cuánto lleva de vapor? Y poco. Poco. Y tiende a cero. Claro. Sí. Y el que está sobre la de líquido vapor El saturado, mayor porcentaje. tiende a 1. Bien, es decir, a 100%. En esta fase o en esta zona bifásica se dividía las zonas en 10 tramos, lo que daba el título calidad de vapor de 10 en 10 o 0,10, 0,10 hasta que llega a 1 o 100%. ¿Sí? Bien. Entonces la instalación allí descrita permitiría desarrollar o obtener un trabajo útil que sería o está representado por la diferencia entre lo que expansiona la turbina menos lo que es necesario introducirle al sistema como compresión, ¿verdad? Lógicamente, si yo estoy ideando un ciclo que me entregue trabajo, la expansión de la turbina debería de ser mayor que lo que me lleva la compresión en el punto, desde el punto 4 al punto 1, que comienza otra vez el ciclo en el generador de vapor o caldera.
habíamos visto que se podía calcular el rendimiento de un ciclo de Carnot de acuerdo a lo que ya habíamos visto para las máquinas térmicas como 1 menos T2 sobre T1, siendo T2 la temperatura menor o del sumidero con respecto a T1. Entonces, lo que haríamos ahora es ver cómo se puede mejorar o cómo podría llegar a aplicar para el vapor. Cuando nos vamos a referir en sí al vapor, vamos a ver que tenemos una serie de dificultades, ¿verdad? Y la dificultad número 1 va a aparecer cuando yo quiero extraer el vapor con una calidad o título como X4. No hay ningún condensador que me pueda sacar con una determinada calidad o título de vapor. Directamente lo saca como líquido en estado de vapor condensado, es decir, que totalmente líquido, ¿verdad? Eso sería como dificultad, ¿de qué? De aplicar en este ciclo lo que sería el vapor en su elemento componente. El segundo inconveniente, si yo tengo vapor con una determinada cantidad de líquido y al querer comprimir, los compresores actuarían comprimiendo esas pequeñas moléculas de agua, que como ustedes saben es incompresible, y eso llevaría a la rotura de los distintos elementos en la compresión. Si es un compresor de Álave, con mayor razón, pero bueno, ya vamos a ver cómo se mejora este concepto. Cualquier compresor que yo utilice en los cual tenga pequeñas gotitas de agua, llegaría a ser como balines para los álabes o para los rotores, lo cual nos permitiría, o mejor dicho, no nos permitiría comprimir adecuadamente, ¿verdad? Ese sería como segunda o segundo ítem de inconveniente. Tendríamos una gran cantidad de inconvenientes de tipo mecánico y por supuesto requeriría una gran cantidad de trabajo en su reparación. Luego viene la transformación 4.1, que es una compresión de líquido, hablando desde el punto de vista termodinámico, en el cual, fíjense ustedes, es una compresión de líquido que implicaría directamente ir hacia el punto 2 o a una presión del punto 2 mayor y de zonas bifásicas, lo cual podría implicar una serie de inconvenientes desde el punto de vista de la compresión en sí, ¿no? Produciría efectos que se le dan en llamar golpes de ariete, golpes pequeños, inconvenientes desde el punto de vista físico también, ¿no? Lo que implicaría por demás excesiva presión en los cuadros de vapor, lo que implicaría posiblemente rotura. Es decir, no es fácil comprimir en las zonas bifásicas. Como conclusión, no sé si me entienden, hablé del proceso 4.1, que es la compresión, desde el punto de vista del compresor y desde el punto de vista de la instalación en sí, ¿sí? Comprimir un vapor con un título determinado es bastante complicado, o más complicado que comprimir directamente líquido, que sería, o mejor dicho, que lo haría a través de una bomba de caudal simple, ¿cierto? Es decir, que yo lo que estaría haciendo es, además de comprimir, fíjense ustedes, calentar, ¿no? Porque lo tendría que llevar desde el estado líquido hacia el estado vapor, que concluiría en el punto 2. Es decir, no hay un compresor calentador. Tecnológicamente todavía en la actualidad eso no existe, porque fíjense qué difícil sería desde manipular ese fluido, que aparte va en las dos fases. Va en la fase vapor y va en la fase líquida. Entonces yo lo tendría que transformar a vapor y luego comprimirlo. Cosa que en estos casos nosotros requerimos dos dispositivos. Un compresor
y un generador de vapor. Como verán, conclusión prácticamente imposible desde el punto de vista técnico y lógicamente desde el punto de vista económico, porque eso nos llevaría una serie de mantenimientos tanto preventivos como de rotura, ¿no? Porque para que no se nos rompa el compresor deberíamos estar continuamente cambiando los ala y a lo mejor el eje. Es decir, que técnicamente no es posible. Y donde también veríamos que la relación de trabajo, donde el compresor consumiría una gran cantidad de trabajo, que como vimos recién, ya está diseñado de esa manera el ciclo, y ustedes ven la relación que habíamos visto recién, del trabajo de la turbina menos el trabajo del compresor, sería el trabajo útil, lo cual el numerador cada vez se nos haría mucho menor y tendría tendría un rendimiento menor de lo que nosotros necesitamos, o lo que se estima tener. ¿Sí? ¿Se entienden los inconvenientes? ¿Alguna pregunta? ¿Sigo? Siga, profe. Bien. ¿Entendí? Bien, entonces lo que se hace en la práctica es llevar del punto 4 al punto 4', que sería el líquido comprimido, para luego sí comprimirlo hasta la presión de la generación de vapor o el generador de vapor, el cual nos haría más fácil transformar desde líquido saturado hacia vapor saturado. Es decir, que fíjense cómo están haciendo otro ciclo, porque ya tenemos un diagrama en la zona bifásica que, aparte de la que habíamos visto recién, se le incorpora una parte B. Y esta parte B era por las dificultades técnicas que nos producía de tratar de llevarlo al líquido comprimido, y veríamos que si lo dividimos en pequeños rectángulos vamos a tener pequeños ciclos también de Carnot, en los cuales, fíjense que la temperatura T2 se mantiene, pero la temperatura T1 es la que va a ir subiendo paulatinamente hasta llegar a la temperatura del equipo que produce el vapor, en este caso la generación de vapor. Si lo vemos desde el punto de vista del rendimiento, ¿cómo sería? Recuerden, permítanme volver a la transparencia original. Fíjense en este rendimiento, porque estamos comparando con Carnot, ¿verdad? Es 1 menos T2 sobre T1. Y en la zona B que recién estamos viendo, para el mismo valor de T2, va aumentando T1 hasta llegar al valor de la generación de vapor, es decir, al punto 1. Si yo aumento T1, este valor, ¿qué va a suceder? ¿Cómo van a ser los rendimientos de su pequeño ciclo? Mayores. ¿Por qué? Porque es menor el cambio de la temperatura que Bien. tengo que... Es decir, que es una mejora que tiende a aumentar el rendimiento, ya que habíamos dicho que el compresor nos llevaba mucha cantidad de energía, lo cual nos permitía, o mejor dicho, no nos permitía extraer la mayor cantidad de trabajo desde la turbina. Entonces, fíjense ustedes cuál sería la mejora. En un caso, mejorar la relación de trabajo implicaría que se bombeara directamente agua líquida, es decir, ir hasta el punto 4', ¿no? Hasta la curva de saturación. ¿Y cuáles serían las diferencias que tiene con respecto a Carnot? Que del condensador ya no se va a retirar un título determinado para entrar al generador de vapor, sino se retiraría líquido saturado. Y la segunda gran diferencia es que mediante una bomba, no compresor, lo puedo hacer incrementar la presión del fluido, en este caso el líquido saturado, para entrar a la presión de caldera, que es la presión en la cual directamente le puedo aumentar a presión constante la temperatura para la evaporación hacia el punto 2, que sería el de vapor saturado. Bien, ¿me van entendiendo?
Bueno, esto es lo que acabamos de decir. El ciclo representado en la zona B es equivalente a la realización de una serie de pequeñas fracciones de ciclo de Carnot, todo con la misma temperatura T2 y diferentes fuentes calientes hasta que llega a la máxima temperatura. Es lo que va pasando en el generador de vapor. Se le va subiendo la temperatura, presión constante hasta que se produce la transformación. Estos ciclos elementales entonces van tendiendo a tener mejor rendimiento, como nos acaba de decir su compañero, para mejorar esa relación de trabajo. Fíjense cómo va relacionándose la eficiencia térmica con la relación de trabajo. Entonces, el trabajo que requerirá la bomba será muy pequeño, prácticamente despreciable frente a lo que se produce en la turbina, ¿no? Es decir, que resultará una relación de trabajo que tiende a una mejora que, por supuesto, sería 1 o al 100%. El ciclo de Rankine, aunque menor rendimiento térmico por el momento que el de Carnot, realiza entre las mismas temperaturas extremas, ¿qué resultará? Más conveniente prácticamente y técnicamente por las distintas instalaciones que vamos a ir obtener. ¿Se entiende? ¿Cómo vamos a mejorar paulatinamente ¿me entendieron lo de recién, no? ¿Les queda claro? Porque es menor el de Rankine. ¿Me puedes repetir, profe? Disculpe. ¿Qué quiere que les repita? ¿Por qué es menor el de Rankine? Sí. Bueno, fíjate que a medida que yo vaya mejorando, porque lo tengo que llevar hacia la temperatura de generación de vapor desde este punto que ¿me ves el mouse? Hasta Sí, este sí. punto. Pero ¿qué pasa? Este ciclo es de mayor rendimiento, ¿verdad? Que es el que yo tendría teóricamente. Pero le tengo que agregar a aquel que tiene el ciclo que bien decía recién. Miren cómo va a través que va bajando T1. Porque si bien es cierto, yo lo que busco es que suba por la curva de líquido saturado a vapor, yo lo que estoy haciendo sacando del condensador líquido saturado. ¿Está bien? Es decir, para ir de este punto hacia este punto, tengo un pivot que es este punto en la curva de líquido saturado. Para poder ir de ese punto hacia el vapor a través del pivot, yo tengo que ir mermando el rendimiento de los distintos ciclos que, como recién decía, bueno, el de Carnot va a ser mayor porque T1 es mayor, al ser mayor merma, pero como yo tengo que agregar ciclos de menor temperatura para subir, entonces el ciclo de Rankine es menor. ¿Me explico? Claro. Sí. ¿Les queda claro? Recién me contestaste, desde el punto de vista de Rankine, esta temperatura, al ser mayor y al ser inversamente el de mayor rendimiento. Dicho de otra manera, los pequeños ciclos hacia esta zona, es decir, hacia la derecha del gráfico, son o de mayor rendimiento. ¿Cierto? Los que tienden hacia el ciclo A son de mayor rendimiento que los que tienden hacia el menor de los ciclos B. Pero yo me tengo que ir a este punto de pivot para poder obtener líquido saturado. No voy a obtener un vapor con un título determinado y allí lo comprimo, que sería el óptimo desde el punto de vista de Carnot. Pero por las dificultades técnicas, yo tengo que ir sumando pequeños ciclos de Carnot cada vez con menos rendimiento para llegar al punto pivot, que técnicamente lo necesito. Y a partir de allí lo comprimo hasta en el mismo generador de vapor, hasta la producción de vapor a presión constante. Entonces, para hacer eso yo tengo que ir sumando pequeños ciclos, si se quiere, de Carnot, pero de menos rendimiento. Bien. Entonces, desde el punto de vista de Carnot, el que tengo al lado de A es de mayor rendimiento. Pero desde el punto de vista de Rankine, porque técnicamente tengo que ir al punto pivot de líquido saturado, son de menos rendimiento.
Y la suma de los ciclos de menos rendimiento va a resultar que el ciclo de Rankine por el momento va a ser menor del Carnot. ¿Por qué? Porque los que están hacia la derecha tienen mayor rendimiento de Carnot que el que yo necesito. No sé si los confundí o me entendieron. Díganme, pregunten. Sí, se entiende, profe. Y Ah, mecánicamente, bien. profe, ¿cómo realizo esos ciclos, los más pequeños? Y lo más Mecánicamente. pequeño es directamente a medida que yo voy enfriando. Fíjate vos que va mermando la temperatura hasta que llega al punto de condensación. ¿Cómo lo hago? Y en los condensadores lo hago enfriar más el vapor. No te olvides que este es el condensador. Entonces sigo enfriando el vapor hasta que sale líquido. Agrando la superficie, justamente por eso incorporé en el programa intercambiadores de calor, porque antes ustedes no lo veían y no me entendían este punto casualmente. Si yo incremento la superficie de transferencia de calor, se va a enfriar más el vapor que sale de la turbina, ¿verdad? Y al enfriarse más, va a salir como líquido. Y lógicamente estoy perdiendo calor. ¿Por qué? Porque lo estoy entregando hacia el sumidero, quien me recibe el calor, para que pueda condensar el vapor totalmente y poder bombearlo desde el punto pivot hasta la temperatura de transformación del agua, ¿sí? A pesar de que energéticamente estoy perdiendo, gano en la relación de trabajo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo comprimir desde el punto de X de una determinada calidad de vapor que de líquido. Porque el líquido lo puedo hacer con una bomba común. En cambio, no hay un compresor que sea a su vez intercambiador de calor. No hay un compresor caldera o caldera compresor. Si lo pudiéramos hacer tecnológicamente, sería, miren, otro adelanto enorme en lo que es el avance de la tecnología y de la termodinámica. Pero actualmente primero tenemos que transformar el vapor, el agua en vapor y luego transportarlo. Y luego llevarlo a la presión y temperatura de caldera y luego autotransportarlo porque el vapor por su entalpía se puede autotransportar, que es una de las grandes ventajas que tienen los ciclos Rankine, ¿sí? Fíjense ustedes que a pesar de que desde el punto de vista de Carnot su eficiencia térmica es menor, pero la relación de trabajo, que es la sumatoria de todos los equipos, porque ese es el concepto de relación de trabajo, voy a ganar. ¿Por qué? Porque el trabajo que va a requerir el bombear a través de una pequeña bomba con respecto a lo que produce la turbina es muy provechoso. El numerador ampliaría su valor tal que tendería a mejorar. Tendería hacia 1. ¿Se entiende? Pregunten si no me entienden, ¿eh? Porque esta es la esencia de la mejora que se hace para poder aplicar el vapor en los distintos equipamientos. Fíjense ustedes que el ciclo de Rankine ya va necesitando 3 elementos fundamentales. ¿Cuáles son? El primero de ellos, la generación de vapor. El segundo, condensar el vapor. El tercero, bombearlo. Esos 3 equipos prácticamente es para transportar nada más el vapor. ¿Y quién es el único equipo que me entrega trabajo? La turbina, que es un expansor o turbina, ¿no? Estamos hablando más bien de un expansor, todavía no hablé de turbina. Hablaríamos de turbina ya en el capítulo número 13, 12 del segundo cuatrimestre. Le estoy adelantando un poco la idea, pero en ese momento se hablaba de un expansor y un compresor. Luego se inventó esto de la expansión a través de una turbina, que es una máquina rotativa, pero primero se hablaba de la expansión a través de un pistón dentro de un cilindro de doble efecto, ¿verdad? Se expansionaba y se comprimía de acuerdo a donde le mandaba el chorro de vapor en una cara o en otro del pistón. Lo que primero nace son estas máquinas de biela manivela
que transformaban el movimiento rectilíneo en movimiento circular, ¿no? Y luego se inventaron las turbinas a través del avance, lógicamente, de la tecnología, lo que implicó un gran avance y un posicionamiento bastante competitivo de lo que es el ciclo de Rankine con respecto al de Carnot. Fíjense ustedes que en aquel tiempo el hablar de máquinas de vapor ya era un avance extraordinario. Imagínense cuando se empezaron a aplicar las primeras turbinas y luego mejorar esas turbinas, mejorar la performance, nos llevó a tener muy buenos ciclos que compiten en la actualidad con los de Carnot, ¿no? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Inquietud? ¿Algo que no me hayan entendido? ¿Sigo? ¿Se me fueron? Diga, ¿Se me profe. durmieron? ¿Están presentes? Sí, se entendió, profe. Bien. No se me vayan, ¿no? Me han hecho poner pantalla completa, no los veo. Y si se van, háganle evitar algo No, si profe, aquí todavía estamos. tienen. Sí, porque si no, vamos a terminar dando clases o sesiones espiritistas, che. No, déjenme ver si están por lo menos. Bueno, ¿cómo se puede mejorar esto? Se puede mejorar de dos maneras muy sencillas, aparentemente, desde el gráfico temperatura-entropía, que sería aumentando, lógicamente, la temperatura de vaporización. Al aumentar el área, lógicamente, aumentaría la cantidad de calor que ingresa al ciclo, y si aumenta la cantidad de calor, tendría mayor probabilidad de desarrollar trabajo. O la otra alternativa, disminuir la temperatura de condensación, que también ampliaría el área de recepción de calor. Entonces, fíjense que resulta un área tal como la rayada en la figura, que representaría un Q sub 2 cedido en el condensador que se podría aprovechar, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, el disminuir T2, que se acerca al valor de T0, va a disminuir la presión del condensador. Al disminuir la presión del condensador no deja de ser un inconveniente, ¿verdad? Porque podríamos estar en presiones por allí debajo de la atmosférica y cualquier pinchadura del sistema implicaría que ingresara aire. Y aire en las tuberías de vapor es un inconveniente serio en los cuadros de vapor que podría llegar hasta la rotura, ¿no? Fíjense cómo las mejoras muchas veces en la práctica necesitan de una serie de implicaciones tecnológicas, porque ello nos llevaría a tener tubería de mayor espesor, quizás menor diámetro para que aguanten mayor presión y a su vez mayor cantidad de tubo para el mismo flujo de vapor. Es decir, que se va un poco complicando, ¿verdad? Lo cual, fíjense ustedes, que al aumentar T1 en el generador de vapor, vaporizaría mayor cantidad de agua en ese tiempo, lo cual va a implicar una mayor presión. Fíjense que ahora lo estamos viendo desde el punto de la temperatura mayor, recién lo estábamos viendo desde el punto de vista de la temperatura menor, lo cual también implicaría colocar mayores espesores en su tubería, aumentarían de esa manera el costo de la tubería, ¿verdad? Pero lo harían un poco más seguro a estos tipos de generadores. Y luego, ¿qué pasará cuando pasamos al punto 2? Y de acuerdo a cómo se ve en la curva de vapor de saturación y la forma de campana que ella tiene, implicaría luego, si bien es cierto, entrar al expansor o a la turbina con una temperatura mayor, la expansión va a quedar un poco más alejada de la zona de vapor saturado, con un título en vapor peligroso para las últimas secciones de la turbina o del expansor, ya que implicaría llevar algunas pequeñas partículas de agua
que lógicamente podrían romper los álabes de la turbina. Es decir, que aquella mejora sustancial con respecto a la elevación de temperatura, en los tres equipos de mejora que habíamos visto, condensador, bomba y generador, implicaría un retroceso tecnológico desde el punto de vista de la turbina. Entonces, nos falta una siguiente mejora, que es el recalentamiento del vapor desde el punto en cual llegamos al vapor saturado, lo cual nos permite aumentar la temperatura para que luego la expansión se acerque hacia el punto 4 que nosotros originalmente teníamos, y de esa manera, al expandirse en la turbina, los últimos rotores, los últimos álabes de los últimos rotores no se verían afectados por esas pequeñas partículas tipo balines, que serían las gotas de agua, rompiendo lo mismo, ¿no? De esa manera, con un recalentamiento, veríamos que al expansionarse en la turbina o en el expansor, llegamos cerca del vapor saturado que nosotros buscamos. Desde el punto de vista de la eficiencia energética, ¿qué haríamos con aumentar en este caso las temperaturas T1 de recalentamiento? ¿Mejoraría o no el rendimiento de Rankine? Es al revés de lo que vimos recién. Recuerden que recién nos alejábamos de la zona A, que es la zona en estudio, para mejorar tecnológicamente este ciclo. Ahora lo que haríamos, nos iríamos más a la derecha, aumentando la temperatura T1. ¿Qué pasaría en la zona C? Es la pregunta. ¿Se me fueron? Y aseguro que toda la cantidad sea vapor. Para recalentar. Por un lado, muy bien. ¿Y eso qué significa? Que yo incrementaría ciclos de Carnot, ¿cómo? O mejor dicho, sí, pequeños rectángulos de Rankine. Miren que ahora me voy hacia, en lugar de irme hacia la izquierda, me estoy yendo hacia la derecha. Y aumento el rendimiento. ¿De quién? ¿De Rankine o de Carnot? De Rankine. Exactamente. Allí estoy mejorando en una muy buena proporción los pequeños ciclos de Carnot que van a representar el ciclo de Rankine. Y así nace, chicos, fíjense, el ciclo de Rankine, que es todo el que está representado por la zona A, B y C, con la inclusión de equipos tales como la bomba o compresor, sería una bomba de líquido, el generador de vapor, un recalentador entre 2 y 3, que yo estoy recalentando, es el líquido o el vapor que es saturado, que llegó al punto 2 para llevarlo a vapor recalentado, y luego en la turbina se expansiona casi en el punto 4 antes de entrar al condensador para sí realizar la condensación total en el punto 1. El 5 coincidiría con el 1, ¿eh? En este punto. Teóricamente, después vamos a ver que prácticamente no. Pero bueno, en este punto lo tomo como líquido saturado y lo bombeo hacia la temperatura térmica. Bien, entonces la zona C serían zona C agregada de mayor rendimiento que el básico comparado con Carnot. Mayor rendimiento desde el punto de vista de Rankine, ¿sí? Vamos a este ciclo de Rankine con vapor sobrecalentado, es decir, recalentamientos sucesivos con respecto al vapor saturado que se obtuvo del generador de vapor. En primer lugar, yo no puedo subir la temperatura anterior que estuvimos viendo más allá de un determinado valor que es el que nos permitiría la tecnología de los materiales, lógicamente de la turbina, porque si el vapor lleva muy alta temperatura, lo que va a producir es un alabeo no solamente
los álabes, un torcimiento de los álabes de la turbina, sino también produciría vibraciones que no haría vibrar al eje de tal forma que llegado a un punto puede por fatiga romperse, ¿no? Es decir, que hay un punto límite máximo y ese punto límite máximo es la temperatura para la cual se puede aguantar el no alabeo o el mantener en su posición los distintos elementos de la turbina. Además, se emplea una presión de vapor que tiene lugar, fíjense, a una temperatura T1', el cual luego terminará, recuerden, tendría que haber copiado la gráfica para no volver, pero en un punto en el que está muy cercano a la temperatura de vapor 3', en lugar de 3, que a nosotros nos convendría, pero tiene el inconveniente ¿no? Luego, en el estado 4, tendríamos una humedad excesiva en el vapor que sale de la turbina, ¿verdad? Eso es lo que deberíamos de evitar en sucesivo recalentamiento. Lo cual nos llevaría, por ejemplo, a un segundo recalentamiento. Este segundo recalentamiento tiene que tener la particularidad de que no supera esa temperatura máxima. Entonces, ¿cómo lo haría tecnológicamente? Extrayendo una fracción de vapor, llevándolo a un intercambiador, le entrego la fracción de calor entre 4 y 5, como ustedes están viendo, de tal forma que la última parte, que es la que sufriría ese inconveniente, lo vuelvo a recalentar. ¿Y qué sucede? Que con la segunda sección agregada, que es D, cada vez me voy acercando más a la curva de vapor saturada. Pero también tiene una limitante. Pero en este caso ya no es tecnológica, sino es económica, porque se estima que para agregar sucesivas áreas C, D, E, F, la que yo necesite para tener directamente ya vapor sobrecalentado después de la isoterma crítica, sería lo ideal, necesito una gran cantidad de equipos. ¿Cuáles serían? Los recalentadores, ya vamos a ver en la segunda sección del tema, que son unos intercambiadores de contacto directo, cuyo equipamiento, instalación, cuadro de vapor, cuadro de bombeo y demás, implicaría mayor erogación, mayor inversión. Entonces, ¿hasta cuándo yo puedo invertir? Y va a ser una cantidad de bombas, de intercambiadores, mantenimiento de por medio. Entonces, no se hace desde el punto de vista de la inversión estos sucesivos recalentamientos. Se estima que con 3 recalentamientos es lo más aconsejable y no más allá de la isoterma de vapor de saturación o la isoterma crítica, porque implicaría demasiada inversión para la eficiencia térmica que obtendríamos, ¿no? Pero se estima que con 3 agregados de recalentamiento es más que suficiente para llegar hacia el punto óptimo. Perfecto. Eso lo veríamos ya en la segunda sección, ¿no? Lo que estamos viendo ahora, volviendo a lo que era el cálculo original de la eficiencia térmica, tendríamos que ver a qué es igual los distintos trabajos y los distintos calores puestos en juego en el nuevo y mejorado ciclo de Rankine con calentamiento intermedio. Vimos que a medida que yo le agregaba, perdón, me olvidé, creo que acá dentro, acá está. Cuando vimos que se podía incrementar ese salto o ese valor de energía, lo que estoy haciendo es incrementar básicamente una propiedad del vapor, que es la entalpía. Recuerden que la entalpía, por definición, es igual a ¿qué? Pregunto. Trabajo de flujo más energía interna. Muy bien. ¿Eso qué implica? Decir que el trabajo de flujo era el trabajo que yo llevaba un determinado volumen a que ingresara y a que saliera de ese volumen
de control, ¿sí? Más energía interna, lo que implicaría un aumento en la propiedad que es el aumento de entropía. Y ese aumento de entropía es lo que me permitiría a mí mejorar el ciclo de Rankine en la medida que H2 sea mayor que H1, ¿verdad? Y lógicamente H3 va a ser mayor que H2. Entonces toda esa energía o esa energía de trabajo de flujo y energía interna que lleva implícito, lo podríamos ver en la ecuación en lo que sería el trabajo de turbina. Fíjense ustedes, cuando yo tengo el primero de los ciclos, me entregaría de H3 hacia, supongamos, hacia la temperatura T1. Ese era el primer trabajo, ¿verdad? Pero ahora le adiciono el segundo que va desde 4 a 5. Por lo tanto, yo tendría que hacerlo expansionar desde el punto 3 al punto 4, que sería la primera fracción de la turbina. Es como que la turbina ahora la dividí en dos. Le saco la fracción de vapor, le doy más calor, lo llevo al punto 5 y del punto 5 lo vuelvo a expandir. Quiere decir que yo sumaría ese pequeño superficie D, que está representada por la diferencia de las entalpías. Entonces tendría la expansión primera, la expansión segunda, que es lo que estamos viendo. Podría haber hasta una tercera expansión, pero bueno, acá la consideramos hasta 2. Como trabajo desarrollado en la turbina, ¿verdad? Mientras que, fíjense ustedes, el trabajo que consumiría la bomba seguiría siendo el mismo. Por lo tanto, aumenta este rendimiento. Entonces, el rendimiento de la bomba va a estar dado por el producto del volumen específico de prima por la variación de la presión. Y ahí van a ver ustedes que lo dibujé a mano, como debería de ser ahora. ¿Por qué? Porque la bomba me está subiendo la presión desde la presión de condensador hasta la presión de caldera, que no es la misma. Uno tiene una presión y otro tiene... Entonces, este es el pequeñísimo trabajo de bombeo que está representado por LV, que es igual al producto del volumen específico por la variación de presión, que ese se le dan llamar como trabajo de cómo. A ver lo que aprobaron termo. De circulación. ¿Se acuerdan? Que era AB constante por diferencial de P. Ese pequeñísimo trabajo está representado desde el punto 1 hasta el circulito que yo le dibujé. ¿Lo alcanzan a ver, chicos, o no se ve? Claro, está en lápiz, por eso no quise rayar el libro. Sí, se ve, pero... Lo que explica bien este tema es el Moran Shapiro. Por eso tengo el segundo Power con esta explicación más detallada. Pero claro, ya está haciendo más hincapié en lo que sería máquinas térmicas de vapor lisa y llanamente, ¿no? Pero esto nos sirve de guía como para entender y repasar lo que era el ciclo de Rankine. Bien, sigamos. El calor que habría que suministrar ahora, aparte del Q1 de llevar el líquido hacia el punto 2 vapor saturado, le tendríamos que sumar el de recalentamiento. Q2 que iría entre 2 y 3 y Q3' que iría entre 4 y 5, ¿verdad? Que le llaman Q1 segundo y Q1 tercero. Iría aquí, ¿verdad? Entonces, el calor a suministrar en la caldera estaría dado por lo que transformó en vapor con respecto al punto 1, H2 menos H1. El calor que le vamos a dar en el primer recalentamiento, H3 menos H2. Y en el tercer calentamiento del vapor, que es el segundo recalentamiento, H5 menos H4. ¿Verdad? La suma de todo sería el calor total que suministra el ciclo para tener un ciclo de Rankine competitivo más o menos con el de Carnot, con todas estas mejoras sustanciales que se le hizo al mismo, ¿no? Fíjense ustedes que el calor a suministrar en la caldera
tendríamos que aprovecharlo de tal manera para calentar el resto. Bueno, es otra de las mejoras que viene. Tratar de sacar esa energía sin utilizar el calor de la fuente en la caldera, sino hacerlo desde un punto de vista del ciclo, de tal forma de hacerlo desde el punto de vista del mismo ciclo. De esa manera yo aumentaría aún más el rendimiento de Carnot. Es decir que deberíamos utilizar parte de ese calor, que sería la zona D, tenga igual rendimiento, por ejemplo, que la zona C, es decir, que serían ciclos en los que yo debería agregar zonas similares, una para no superar la temperatura máxima ni la presión máxima, ¿sí? Pero otra es para que más o menos yo obtenga, fíjense ustedes, la temperatura y la presión, más que todo la temperatura, en la caldera. Casi que la temperatura 4 coincida con la temperatura T1. De esa manera yo me aseguraría que las dos zonas son aproximadamente similares, ¿sí? Bien. ¿Qué hora tengo? A ver. Tengo 15 minutos. Entonces, la idea de que el calor con el cual yo estoy realizando los distintos recalentamientos de vapor para la mejora del ciclo de Rankine salgan del propio ciclo, vamos a llegar a lo que se le da en llamar el ciclo regenerativo. Es decir, que las primeras, acá hacemos de una sola, lógicamente las otras tienen que ser similares, para que se entienda lo de regenerativo. El calentamiento que yo necesito en esta zona, que está conformada por el diagrama CD2, 3', si yo lo quiero sacar del propio ciclo, tendría que hacer, fíjense, cuando yo estoy llevando el vapor a agua, le tengo que extraer calor, ¿verdad? Es decir, que la zona AB15, 5,4, como lo dice aquí, debería ser más o menos similar. ¿Por qué? Porque el calor que está entregando acá el vapor para condensarse, me hace falta para calentar regenerativamente. Es decir, que el mismo ciclo lo aproveche el vapor que yo necesito en la zona en que lo quiero llevar para mayor temperatura y presión. Para ello, estas dos áreas regenerativamente deberían de ser iguales, lo cual yo tendría que poner un intercambiador de calor que los ponga en contacto tanto el vapor que se va condensando como el vapor que quiero recalentar. De esa manera, tendría un ciclo de tipo regenerativo, con lo cual, fíjense cómo aprovechan las dos áreas, se ponen en contacto y de esa manera colocar en la posición en que yo necesito la turbina con el vapor. ¿Cuál es el inconveniente tecnológico? Que no tengo también una turbina intercambiador de calor. Si yo tuviese, como habíamos dicho, una caldera que suba la presión y del líquido y el vapor simultáneamente, sería un avance tecnológico extraordinario, al igual que la turbina intercambiador. No lo existe, no hay tecnológicamente, ¿no? Para ello, uso un elemento adicional que se llama intercambiador de calor de contacto directo, en lo cual hago la siguiente mejora. Saco ese chorro de vapor que quiero mejorar hacia una cámara que se pone en contacto con el que viene, el que se quiere, el que se quiere mejorar en cuanto a la cantidad de calor. Fíjense cómo esta cantidad de energía que iba a perder el vapor al condensarse, lo aprovecha el mismo calor para mejorar las condiciones de todo el ciclo. Entonces aquí aprovecharía mayor cantidad de energía, menor tendría que ponerle en el generador para llegar con este recalentamiento a mayor entalpía. Entonces nace lo que se le da en llamar
el ciclo regenerativo con un sobrecalentador correspondiente a una presión intermedia que aparece allí como la que sería la que está entre la presión de caldera y la presión de condensador. Veamos ahora cómo queda el ciclo. Esta cámara de mezclado está entre el punto 6, 7 y 3. Bueno, comenzamos con el calentamiento, ¿verdad? Bueno, acá también está dibujadas las presiones, las distintas presiones, no sé si las alcanzan a ver, de las bombas. Nacería dos tipos de bombas. Una bomba de baja que lo toma del condensador, ¿sí? Supongamos que empezamos de 4. Sale de la turbina, va al condensador, ¿verdad? En el punto 4 lo toma el condensador y yo lo tengo que condensar totalmente hasta líquido. En el punto 6. En el punto 6 lo llevo a la cámara de mezclado, que es el punto 7, que es la presión intermedia que yo hablaba. En el punto 7 se pone en contacto el agua condensada que viene de la bomba de baja, que lo llevó desde la presión del condensador a la presión intermedia a través de una bomba de baja presión, ¿verdad? Hacia la cámara de mezclado en el punto 7. Este sería la cámara de mezclado, que a su vez recibe la inyección de vapor que le extraje de la turbina después que pasa la primera fracción. Allí se pone en contacto el vapor que viene de la turbina más el líquido condensado en este intercambiador de contacto directo. ¿Qué gano con ello? Que el vapor entrega una gran cantidad de energía que me suma al ciclo. Luego lo toma la bomba de alta en el punto 7 y lo eleva a la presión de caldera, que es la presión mayor que tiene el ciclo, hasta el punto 1, llegando a ser vapor saturado. ¿Cuál es la ventaja? Que en la caldera yo le estaría agregando menos calor. Fíjense ustedes, no es lo mismo agregarle esta zona de vapor, de calor, que agregarle toda. Es decir, que esta área de calor la estoy obteniendo por el simple hecho de haber regenerado ese chorro de vapor. Luego lo llevo al punto 1 con recalentamiento en este intercambiador de calor hasta el punto 2. El punto 2 lo expando en la primera fracción de la turbina hasta el punto 3. En el punto 3 lo saco hacia la presión intermedia al punto de la cámara de mezclado, y lo que sigue de vapor expandiéndose en la turbina va a entregar trabajo sucesivo hasta llegar al punto 4 y luego lo condenso que termina el ciclo. Fíjense ustedes cómo este ciclo regenerativo mejora sustancialmente, y eso que no le apliqué el recalentamiento sucesivo, que es la suma final que se le hace al ciclo de Rankine. Entonces fíjense cómo mejoró este ciclo regenerativo por el hecho de haber extraído una fracción y aumenta la energía o el calor que lleva esa cantidad de agua que luego va a ser evaporada. ¿Se entiende? Bueno, los cálculos. ¿Alguna duda? ¿Puedo avanzar? Bueno, supongo que sí. Sí, profe, siga. Vamos a ver el cálculo del ciclo regenerativo con respecto a esa inyección, porque fíjense que ahora vamos a tener dos ciclos. Un ciclo original en el cual interviene la caldera y un ciclo secundario que no interviene la caldera y que le debemos dar una fracción de vapor que circule. Se le llama 1 más G sub X a la cantidad total de vapor que va a circular, ya que 1 lo sacaríamos para que expanda en la última fracción de la turbina y G sub X es la fracción que yo debería de sacar para la inyección en la cámara de vapor. Entonces, la verdadera incógnita es cuánto vale G sub X.
Para esa incógnita hacemos un balance másico y un balance térmico en la cámara de mezclado y van a ver que en la cámara de mezclado, ¿qué llega? Llega por un lado el agua condensada, por otro lado el vapor de la extracción y sale el agua recalentada, ¿verdad? Entonces, ¿qué entra? H6 más la fracción y va a salir 1 más G sub X en el punto 7. De allí despejo la fracción de vapor que yo tengo que expandir en la cámara de mezclado. El trabajo de turbina. El trabajo de turbina va a estar dado por una fracción 1 más G sub X de la primera mitad. Todo este vapor se va a desarrollar en la primera mitad. Entregaría trabajo de 2 a 3. Mientras que de 3 a 4 lo haría solamente la fracción 1 que seguiría expandiéndose. El trabajo de turbina es la suma de los dos, ¿verdad? Luego tenemos el trabajo de la bomba de baja y la bomba de alta, que va a ser igual, como habíamos visto recién, trabajo de circulación al producto del volumen específico por la variación de presión. ¿Qué presión? La presión de la bomba de baja va a estar entre la presión del condensador hacia la presión de la cámara, ¿verdad? Que sería la presión que trae el condensador, yo lo tengo que bombear a la presión de la cámara para que pueda ingresar. Por eso este pequeño dibujo que yo le hice a mano, que lo hace muy bien Morán Shapiro, ya lo vamos a ver en el Power siguiente, lo bombeo entonces de 5 a este punto pivot, sería la bomba de baja. Entra a la cámara de mezclado. Luego lo toma la bomba de alta a la salida de la cámara de mezclado hacia la presión de caldera, ¿verdad? Que sería el segundo trabajo. Entonces, el trabajo de las dos bombas, aun siendo dos trabajos, es muy ínfimo con respecto a la mejora considerable que se le hace a la expansión con mayor cantidad de título en el vapor en la turbina. Como siempre, trabajo de turbina menos el trabajo de la bomba dividido en calor que ingresa es la eficiencia del ciclo, ¿no? La mejora que vamos a ver en el Power que viene sería de otro recalentamiento a la par. Ahora, la pregunta sería, ¿cuántos recalentamientos puedo hacer? Dijimos que no más de 3. ¿Y cuántas cámaras de mezclado también podríamos colocar? Dijimos que no mayor de 3, por los distintos inconvenientes que tengo con respecto a la tecnología que prácticamente nos llevaría a una mayor inversión con respecto a la mejora del rendimiento o eficiencia térmica, ¿no? Léanlo, ahí está bien explicado, yo se lo resumí porque me está apurando el tiempo y casi que llegue con lo justo. Con esto terminaríamos la introducción que vimos, una introducción mejorada, ¿no? Con respecto a lo que ustedes vieron en termodinámica técnica. Y lo que sí corresponde a la materia ya lo veríamos en la segunda mitad del año, cuando nos volvamos a encontrar para el segundo cuatrimestre, ¿no? Vayan leyéndolo, es importante que ustedes interpreten, entiendan bien toda esta metodología de cambio que se hizo tecnológico cuando estuvo la mejora desde la incorporación del vapor a todas las máquinas térmica a vapor, que implicó una revolución industrial, ¿no? Una revolución industrial que mejora paulatinamente las condiciones de vida del hombre, tanto en transporte como en la utilización en la industria, implicó una gran cantidad de adelanto y vamos a ver luego cómo se mejora luego de esas aplicaciones tecnológicas, inclusive con los materiales de cerámicos que mejoran la calidad de los álabes de las turbinas, aún se puede incrementar más la temperatura, obteniendo de esa manera una buena calidad y performance en las turbinas de vapor, ¿no? Esto es lo que vamos a ver en la clase que viene, en el cuatrimestre que viene, como también las mejoras que podríamos hacerle a los distintos equipos desde el punto de vista ya de la materia máquina térmica.
¿Alguna consulta? ¿Inquietud? ¿Pregunta? Por ahora nada, profe. Bueno.